una porción de la palabra de Dios. Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 3, el verso 26, 27, 28 y 29 a una sola voz. Comenzamos por el 26. Amén. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Subí a la cumbre, alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Manda a Josué y anímalo, fortalézcalo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él heredará la tierra que verás todos. Y paraos en el valle delante de Bet-oro. Amén. Oremos. Soberano Dios, gracias a ti, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Ayúdanos para entender más y más tu palabra. Dios santo, en el nombre tuyo, Jesús. Salúdense, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Que Dios les bendiga por la ofrenda. Que el Señor nos ayude. Amén. Amén, hermano. Gracias, hermano. Bueno, cuando Dios, ahí mismo lo está revelando Moisés, que Dios le dijo: no pase del otro lado, porque él, qué ironía, el hombre más, uno de los hombres más manso, pecó por la ira. Y le dijo Dios: tú no vas a pasar de aquí, ponte allá y mira todo el panorama de la tierra linda. Y entonces él miró solamente, pero allí le dijo: detente. Y entonces más bien le dice, aconseja a Josué que él sí va a pasar, porque él va a luchar, él va a pelear. Manda a Josué y anímalo y fortalezca, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él hará heredar la tierra que verás. De manera que es una llamada de atención: detente. Es el pensamiento que tengo del la corta reflexión en este momento es: detente. Le dijo a Moisés que un hombre, no cualquier hombre, que luchó para sacar el pueblo de la esclavitud, y le dice: detente. O bien sea, Job decía: guarda la palabra de su boca. Guarda la palabra de su boca, un consejo, a una situación que pasaba en cada profeta, cada hombre, y que veía un panorama muy difícil. Entonces mira a su lado y dice: guarda la palabra de la boca de Dios. Y en Proverbio también dice: guarda mi voz. Guarda mi voz. También en situaciones muy difíciles, en medio del pecado,
cuando un padre le dice a su hijo: ¿para dónde vas? Para tal parte, cuídate. Ojo, sobre todo lo que está pasando en nuestro entorno, cosas tan terribles. De repente un muchacho desaparece y después aparece por allá muerto. Una mujer, una joven, una señorita, un hombre adulto también. Cuidado, ten cuidado, cuídate. Y no solamente eso, el sabio Salomón decía: detén tu pie. Bueno, en este momento cada quien cogerá un pedacito. Cada quien sabemos en qué forma actuamos o estamos actuando. De qué manera estamos viviendo. Y y de cada poquito Dios nos da en qué sentido me puedo parar mi pie. En qué sentido me puedo yo detener. Y cuando a alguien le pasa algo negativo, eso nos dice siempre la palabra, el consejo, la conciencia. Nos dice: detente. Yo creo que entre más maldad hay, más sabios debemos ser. Mejor debemos desarrollar la mente, desarrollar la inteligencia. Que el hombre habló, que el hombre dijo y que el hombre hace. Esta palabra detente es muy sencilla y se usa a menudo en una palabra que nos era muy familiar allá en nuestra juventud, cuando éramos jóvenes, en mi caso, y ahora en la juventud, y en la que mayor parte de nosotros, sin duda, le debemos muchas palabras de advertencia a aquellos que nos cuidaban o que nos criaban. Detente. Cuando veía casos raros, extraños. A veces los niños corren por el campo, ¿no?, atraídos por algo, y vienen las cosas peligrosas, pero al sentirse una mano que le agarra, su madre lo agarra y dice: detente. A veces le sale el corte. Yo recuerdo una vez que Gerson aquí me invitó a mirar que alguien tenía un plan de vivienda y dijo: por allá, pero era muy lejos. Y aquí estaba el hijo de Rayé, ambos, pero estaba el pequeño. Entonces estaban mirando ellos por allá y él se llevó el niño allá con ellos. Yo estaba acá mirando. Pero de repente el niño en una bajada comenzó como a bajar corriendo, caminando largo, pero a la vez le robó el impulso. Y entonces yo hice un corte así. Comencé a correr y el niño venía. Aquí habían unas piedras terribles, peñones, y yo corrí, pero cuando vino el muchacho se acercó y lo cojo. Si no, se estrella. Cuidado. Y yo creo que nosotros como padres, como mayores, como colaboradores de Dios, que amamos a Dios, que nos amamos los unos y los otros, debemos también despertar y desarrollar ese amor con los demás y tener cuidado. De manera que a veces sucede eso, que hay que agarrarlo y decirle: detente. El que corre hacia el borde de un precipicio, cuando les hace falta un poco de pasos para desempeñarse, para caerse, y le gritan. A veces no sabe que allí está el peligro, pero alguien que lo ve le dice: detente. Y de repente para, le libró de caer allá. Yo creo que nosotros hemos oído la palabra de Dios bastante. Y que cada palabra de Dios es eso.
advirtiéndole Dios al hombre, diciéndole lo que significa el pecado, diciéndole cómo vive, cómo está haciendo o qué está haciendo. Y eso es la palabra, que siempre nos dice eso. Y alguien grita: detente, para, no sigas más. Y yo creo que no solamente una persona, un familiar, sino que la conciencia, después de haber escuchado la palabra, después de tener, de saber lo que significa la advertencia de Dios. Porque como dije el domingo, Dios creó al hombre y lo creó santo, lo creó puro. Él no creó un pecador. No había impureza, sino que creó al hombre a su imagen. A su imagen significa el aspecto moral que lo creó. Bueno, el hombre pecó y ustedes saben, todos sabemos. Entonces la conciencia nos dice también, porque a veces tenemos que aferrarnos a nosotros mismos. A veces tenemos que decir: tú no tienes la culpa, y si estás haciendo esto, y sigue lo mismo, como sin nada. Es decir, como no te mueve, no hace lo posible por sentirse mal, pero sigue y sigue. Pero la palabra, el amor de Dios es tan grande que le sigue diciendo a través de la palabra: detente un poco. Si alguien va en un carro y va patinando en un charcal y patinando y no oye, ya, basta. Pero en esa medida el carro va ahondando, se va ahondando más en el barro. Cuando viene a ver, está en una situación que no puede salir. ¿Cuántas veces no hemos oído esa palabra? Repito, en nuestra conciencia, sus padres, algún hermano, pastor, es decir, le ha dicho, le ha aconsejado. Sin embargo, sabe, en ese momento se arruga y dice: sí, así es. Y cuando el predicador está predicando, a veces dice: ya, basta, ya. Sí, como cuando el papá lo está regañando y le está diciendo: usted y mi hijo hizo esto y esto y esto y esto. Ya, papá, papá. No me recuerdes. Eso hace la palabra, no solamente en cantar, qué lindo es eso, sino que nos venimos aquí a sentarnos en la mesa de Dios para que Dios nos diga. Y entonces, así pasa. Y alguien ve una flor y corrió, la cogió, pero cayó en un despeñadero. Era como un espejismo, una burbuja, la burbuja del placer. No miró la flor, miró fue el placer. Miró solamente lo que yo pueda gozar materialmente, mundanamente, lo que pueda hacer eso. Pero todo es para uno. Ojalá que, porque alguien siempre dice: yo quiero seguir a Dios para servirle a Dios. Eso no me convence. Que yo quiero seguir a Dios para que me usen, eso no me convence. Pero el hombre que piensa buscar a Dios porque es un pecador, porque quiere ser salvo, eso es convincente. Lo demás es vanidad. Cuando quisiera que alguien me vea, que me vea cantando, que me vea esto, que me vea lo que sea, eso no vale. Aunque lo haga, pero es una burbuja.
es un placer vano. Hay un despeñadero en esa dirección y algún joven corre y corre y corre, pero viene un adulto y lo ataja. Así es Dios. Dios, a través de su palabra, a través del tiempo, Él nos va ayudando, cada uno. De manera que atrás de Él hay un torbellino que lo envuelve en un problema ambiental que se impulsa, que se acorrala y que se va hundiendo, poco a poco hundiendo, cuando viene a ver como el vehículo, como el carro, como el camión, que ya por su cuenta no puede salir. Y así va el hombre, y así va la persona que, a pesar de haber oído, de haber escuchado, sigue y sigue lo mismo, como sin nada. Es muy duro, que hay veces estamos en una iglesia y quizás no alcanzamos a amarnos como debemos de amarnos. Quizás no alcanzamos en tenernos en cuenta como debe ser de mi hermano que está. Es muy difícil que un pastor pueda abrazar a todos o darse cuenta en cada uno. Pero sabe que Dios, a través de mis ojos y a través de tus ojos y a través de tu corazón, usted puede ayudar a una persona y decirle: detente, hermano mío, ven acá. Y decirle: no, ya. No solamente al oír la palabra, no. Sino que somos como servidores, sí, servidores todos de Dios. Y que cada uno tenemos una misión, que cada uno debemos de mirarnos y amarnos. Sabe que hay veces, hay congregaciones, ojalá que no sea este el caso, que prefieren quizá los cantantes de afuera y quizás no los nuestros. Quizás para que haga un oficio el otro y no nuestro. Quizás los de afuera los saludamos muy bien, pero no a nosotros. O bien sea que se mira o nos miramos, como dijo el Señor una vez, que no hay profeta sin honra en su propia tierra. No, tenemos que saber que nuestros cantantes, nuestros predicadores, nuestros hermanos que sirven, son lavados con la sangre del Señor. Y que debemos de apreciarnos todo. O bien sea, todo lo que no es del Espíritu es de la carne. La palabra de Dios nos da el conocimiento suficiente para poner el pie en el pedal del freno del vehículo que estamos llevando. Y evitar a aquellos que ponen su pie en el vehículo de la mundanalidad. Nosotros todos debemos ser servidores y podemos tener un canto y debemos tener un consejo de cada hermano que está a nuestro lado, y que podríamos de verdad tener en cuenta eso. En San Juan, en Primera de Juan, capítulo 2, el verso 15 y el verso 17, y dice, ¿cómo dice? No améis al mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y dice el 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces aquí mire lo que dice: y el mundo pasa
Eso que a veces es como una burbuja, que es lo que alguno quiere practicar, que quiere seguir. Entonces Dios le dice: detente. El mundo pasa, eso es lo que está diciendo. Detente allí. ¿Por qué el mundo? ¿Por qué se sigue esto? ¿Por qué quizás las luchas contra alguien, contra otro? Eso pasa. Y dice: y sus deseos, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es lo importante. Tener en cuenta que debemos de oír siempre la voz de Dios que nos dice que nos detengamos y nos sigamos lo mismo. Y dice allí el capítulo 5 de este mismo libro de Primera de Juan, el versículo 19. Y el mundo pasa, sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Mire eso. El mundo entero está bajo el maligno. Pero conozcamos quién es Jesús. Conozcamos quién es el Señor. Y dice el verso 20: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Qué especial es eso. Con especialidad es y la vida eterna. Entonces el mundo pasa. ¿Por qué engolosinarnos conseguir el mal? Entonces el buen camino, ¿no?, para vivir el antiguo, ese camino que Dios habló siempre. Pero el pueblo rehusó tomar el sendero de Dios. Y todos sabemos que al correr del tiempo de Israel, el pueblo de Israel fue contumaz. El pueblo de Israel fue rebelde y más bien se fue al mal. Y Dios le hablaba y siguió en el mal. Y tantas cosas, por ejemplo, que sucedió, por ejemplo, en Israel, cuando en Alemania mataron a 8 millones de judíos. 6 millones de judíos. Y no solamente eso, cuando aquel hombre de Roma invadió a Israel, eso no fue solo así por así. Y ustedes recuerdan cuando aquel hombre le dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Pilato, ¿cierto? Y el pueblo dijo: suelten a Barrabás. ¿Cómo así? ¿Y qué hacemos con este justo? Dijo: sea crucificado. Es que hay veces algunos con sus hechos, con su forma de vivir y de hacerlo, y no se sacian, comienzan figurativamente como crucificando a Jesús, con ese mal ejemplo terrible. Y después felices, están tranquilos. Entonces dice Pilato: ¿y qué hago con este justo? Y dice: sea crucificado. Sea crucificado. Entonces él le dice: bueno, que la sangre de este justo caiga sobre ustedes y de vuestros hijos. Y ellos dijeron: que caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esos 6 millones que fueron muertos no fue en balde, cayó sobre ellos.
Y cuando Napoleón invadió, invadió, no me acuerdo cómo llama aquel emperador que invadió a Jerusalén. Fue tan terrible. Tito el Grande, sí, Tito, gracias. Entonces, que fue tan terrible que realmente había un río pequeño, una quebrada, que en el invierno corría agua en abundancia. Y en ese tiempo corría sangre. Y con razón dijo el Señor: orad para que vuestra huida no sea ni en invierno ni en sábado, porque el invierno era terrible y además el judío no salía el sábado. Y hay de las que están encinta aquel día. Cuando dijo hay de las que están encinta, es que la mujer embarazada la abrían, le quitaban el niño, le sacaban el niño y le metían un gato vivo. ¿Puede usted imaginarse eso? Eso no fue así por así. Y no solamente eso, sino otras cosas tremendas. De manera que andar por el camino de Dios antiguo, el verdadero, es seguir un nuevo sendero, una nueva lección. No se deje engañar. La única manera de hallar paz y descanso para vuestra alma es tomar el sendero de Dios. Jeremías 6:16 nos dice algo. Jeremías 6:16. ¿Cómo dice, hermano? Así dijo Jehová. ¿Cómo dice? Paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él. Hallaré descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Aunque usted no lo exprese, no andaremos, es posible que su conciencia le está diciendo y sigue. Sabe que hay una palabra que es muy suave, pero a la vez dura. Porque el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Le es pecado. Y sabe hacerlo. Sabe hacer lo que debe hacer. Sabe que debe de decirle a una persona, hablarle algo del evangelio. Sabe. Y no lo hace. Sabe que debe arrepentirse y no lo hace. Sabe que no debe seguir ese mal que hace. Ah, no, pero quiere el bien personal, quiere el bien para sí, pero no hace el esfuerzo. En Romanos capítulo 12, siempre me acuerdo de este versículo, capítulo 12 de Romanos. Así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, ¿en qué? En sacrificio vivo, o bien sea luchar contra el mal y cambiar. Dice sacrificio vivo, ¿qué más dice? Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es importante en eso. Volvamos en Jeremías, tenga la bondad, 6:16. O bien sea, así dijo Jehová, así dice Él siempre. Así nos dice, casi en toda predicación. Paraos en los caminos y mirad. Mirad, oye y mira. Sabe que Dios engendra hijos es por el oído. Porque la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces ahí uno va convirtiéndose y se hace hijo cuando se aparta del mal, cuando se arrepiente, entonces anda por los buenos caminos.
Esa es la voz de Dios. Parado en los caminos y mirad, mirad, no, y también preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andá por él. Eso es sencillo, andá por él. Si quieres ser salvo, entonces eso es precisamente, andá por él. Y hallaréis descanso, como dijo el Señor. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hay un descanso para el hombre de Dios cuando penetra en ese campo de salvación, cuando se da cuenta, cuando analiza, que más bien expresará unas palabras como dijo el salmista: soy gusano y no hombre. Al ver su necesidad, no, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. No andaremos. Esto significa que debemos pararnos en los caminos, buscar el camino de la verdad y hacer un pare. Ahí está el punto, hacer un pare y no seguir más en el pecado, no seguir más en esa situación, porque te agravas, se hunde más. Más bien hacer una obra en tu propia vida, una obra de misericordia, porque tú tratas de salvarte. Yo, Armando, yo mismo me salvo, yo mismo busco mi salvación, yo mismo hago eso, el impulso que hacer. Obviamente quien nos salva es el Señor, pero uno está y hace lo posible por hacerlo. Si no, me hundo, no tendría esa esperanza. Y buscar el camino de la verdad, es la verdad, y hacer un pare con conciencia, ¿no? Escoger el camino que nos conduce a la libertad, a ser liberado por la gracia de Dios, por la obra que Él hizo en el Calvario. Entonces, recordar que todos quedamos perdidos, todos quedamos perdidos. No podríamos salvarnos a sí mismos. No hay un solo medio del cual personalmente o por nuestras obras podríamos salvarnos. Solamente Jesús hizo una gran obra para alcanzar la salvación, que es necesario el arrepentimiento en cada uno de nosotros. De manera que debemos contristarnos hoy, analizar nuestra vida, porque el mañana es muy incierto. Si no lo logras y se acaba la esperanza, porque la esperanza se puede acabar. Si no hay esperanza es porque ya es tarde, porque la esperanza es el Señor. Y si el Señor viene, levanta su iglesia, el que se quedó, ya no hay esperanza, ya no hay otra salvación, solamente en Él. No que voy a esperar un tiempo, o que quizás voy a hacer esto otro. No, y quizás usted no, es que de pronto yo estoy sano, estoy bien de todo. Pero además uno no puede decir: yo estoy sano y no necesito. No, es que el hombre entre más sano debe buscar al Señor y darle gracias porque está sano. Eso quiere decir que me ama. Quiere decir que hay una esperanza, que yo puedo hacerlo, puedo alabarlo a Él. Debo alabarlo. Porque algunos dicen: no, cuando ya esté viejo, cuando ya es todo eso. O si
O si cuando venga el anticristo yo le pongo mi cabeza y ahí soy salvo. No, señor, eso no es cierto. Eso es para otro asunto. Están confundiendo a Israel con la iglesia. Eso no es así. De manera que es bueno, ahora que yo puedo, ahora que podemos hacerlo. Había una joven en la iglesia que no se consagraba al Señor porque ella decía, cuando ya esté viejita, cuando esté vieja. No, mire, es que en la juventud es cuando uno debe agradar a Dios y todo. Y un día cumplió año. Y le prepararon, ya la gente sabía que iba, las demás sabían que iba a cumplir año tal día. Entonces buscaron un ramillete de flores muy bonito y lo pusieron a secar 3 meses. Bien sequito. Y cuando le fueron a dar el regalo, le dieron el ramo de flores. Se ardió de la rabia. ¿Cómo se les ocurre darme a mí un ramo seco? Yo no me merezco esto, yo no me merezco lo otro. Entonces le dijeron, no, pero es que tú dices que cuando estés viejita, arrugadita, entonces que te vas a convertir a Dios. Cuando uno va a viajar en su carro, lo primero que hace es mandar a revisar los frenos. ¿Cierto? Eso hago yo, no sé si usted. Y hay veces hay que cambiarlos. Y yo digo, no, mire que está un poquito de gasto. No, busque lo nuevo. Porque donde voy va hay subida y hay bajada. Eso debemos hacerlo. Entonces nosotros debemos revisar nuestra vida. Porque hay que frenar, hay que parar. Poner el pie en el freno cuando poner el freno cuando ya las cosas están muy mal. El pie bien puesto. No es bueno si tú no pones el freno o si pones el freno donde estás ofendiendo. No es bueno. Cuando el trato con tu Dios no es bueno, entonces debe ponerle freno. Cuando el trato con los demás no es bueno, no, o bien sea que debe de ponerlo. Debe ponerle freno cuando ya realmente ve que va desbocadamente, que no amas, que tiene problemas con la familia, que tiene problemas con los demás, con los que están a tu lado. Pon tu freno cuando ves que entre más días va de mal en peor. Cuando por tu mal testimonio hace resbalar a los de adentro y los de afuera, hay que poner ese freno. Porque algún día, el Señor ha de venir. Y algún día vamos a partir. Y algún día, aunque uno quiera regresar, no regresará. Entonces, para aquellos que han oído la palabra, entonces hay una pregunta: ¿cree usted que va a haber una salvación, amigas y amigos? Usted es consciente de eso. ¿Cree usted que va a haber una salvación? ¿Y cree también que va a haber una condenación? Entonces, si lo crees, pon el freno. Preséntate delante de Dios y dile: perdóname. Y que ojalá podrían hacerlo. Porque no solamente nosotros, ¿cuántas veces no hemos pensado eso? Entonces pon el freno cuando realmente no está haciendo las cosas bien. Pon el freno, detente cuando
ofendes a Dios, cuando ofende a tu hermano, cuando se está haciendo, cuando pasa el tiempo, que el tiempo no es tuyo, el tiempo es de Dios. Y si tú lo dejas pasar haciendo cosas que realmente no edifican, entonces está cogiéndole un tiempo que es de Dios. Y qué bueno es decir, yo debo prepararme, yo debo de servirle a Dios y no debo perder el tiempo. Obviamente debe de descansar. Como persona merece descanso, como el ser humano que debe hacerlo, pero cuando tú dejas de pasar todo y no haces lo posible, volvamos a Romanos 12, y no hace lo posible por agradar a Dios, entonces debes de detenerte. Detente, toma una decisión. Y que ojalá todos, tanto usted, amigas y amigos, que sabe que hay una salvación y que también sabe que hay una condenación, entonces hay que detenernos para buscar la salvación. Así que, hermano, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, haciendo ese esfuerzo que debemos de hacerlo, porque el que se beneficia más que todo es usted, soy yo. Entre más busco yo al Señor, es para mi beneficio, es para mi salvación y es para bien de todo, para bien de mi casa, para bien de los que están a nuestro lado, para bien de la empresa donde yo trabajo, para bien del niño que está en la calle, para el niño que pasa trabajo, para los niños que los maltratan. Es una voz tuya. Puede ir, usted no se imagina dónde puede ir esa voz. Una voz que alguien le dice aquí, no sé, en cualquier parte ese camina, se va para otro lugar, para Barranquilla, para Bogotá, para Pereira, para donde sea. Allá caminó esa voz que alguien te dijo a ti, y entonces ese otro alimenta el otro. Y ese otro le habla a un hogar donde hay problemas, pleitos, el hombre borracho, es decir, sus hijos pasando necesidad. Y es posible que esa voz que arrancó de aquí, en una empresa o en la calle, donde sea, a una persona llegó allá. No perdiste el tiempo, porque el tiempo es de Dios. Y fue Dios que quiso que tú le hablara a esa persona. Y ha podido fortalecer a un hombre. Miren ustedes que hay casos que a uno le parecen como extraños. Para uno es extraño, para Dios no, porque Dios tiene todo planeado. De manera que ojalá pueda decirle, entonces luego, ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos vivos, y parar, tener esa diligencia, esa tenacidad de hacerlo. No darle más plazo a Dios. No necesita más plazo. Tú eres el que eres y tú estás donde estás, y es Dios el que te dice que debe detenerte. En el nombre del Señor, tenga la bondad de estar en pie. Alabado sea el Señor. Ayúdanos. En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, su gran culto que haces. Estás alabando a Dios sin cantar. Está haciendo el culto dentro, porque no es la circuncisión, porque la circuncisión no vale nada, ni la incircuncisión. Pablo decía, sino una nueva creación, un nuevo plano, una nueva idea
que nos impulse para hacer cosas grandes. Si uno vive solamente para el mundo y pierdes el tiempo y allá está, va a ser lo mismo. Claro que trabaja, también trabajamos nosotros. Claro que el hombre se enferma, también nos enfermamos. Claro que comemos también nosotros. Claro que morimos, también nosotros morimos. Pero el que murió sin Cristo muere 2 veces. Pero el que murió en Cristo está vivo para siempre. Cuando venga Cristo, levantará a los muertos. El salmista, el profeta decía, porque el justo va al sepulcro y el injusto también va al sepulcro. Pero hay una diferencia, que el justo resucitará primero. Es una gracia de Dios grande y una esperanza que tenemos nosotros realmente, que usted puede tenerlo, usted puede buscarlo en el nombre de Jesús. Sigue, hermano.